en la nube. Bueno, hoy día nos toca la clase número 9 del curso de deberes de la guardia y el temario, como ustedes saben, son básicamente dos unidades temáticas que están muy relacionadas unas con otras. Me cuesta de repente separar los temas, pero vamos a tratar de seguir ahí con la parte uno, digamos, por ahora. Les recuerdo siempre estos sabios consejos que son llegar antes de la hora para recibirse de guardia, haber descansado bien, llegar con el equipo de protección personal adecuado, ¿ya? Y recibir las novedades de las últimas 4 horas en el caso de aquellos barcos que tengan cuartos de guardia, ¿ya? Y si tienen días, si son máquinas automáticas, tendrán que recibirse de la guardia de las últimas 24 horas, obviamente. Les recalco el horario porque a bordo uno siempre está pillado de tiempo y siempre hay que llegar a la hora, digamos, a los cambios de guardia, ¿ya? No es muy agradable tener que esperar a que llegue el relevo y ¿cómo se llama? No hayan llegado los relevos, digamos, a tiempo. Bueno, nosotros estábamos viendo en la clase anterior el sistema de enfriamiento. Dentro del sistema de enfriamiento teníamos varias cosas que ver, entre ellos el tema de los enfriadores. Estábamos viendo enfriadores y los barcos, muchos barcos tienen sistema de enfriamiento de quilla. Y hay varios tipos de enfriamiento. Están los enfriadores de quilla que son empotrados, como el que se ve acá en la figura de la derecha. El que está abajo también es un sistema empotrado. Y existen unos externos que son los que sobresalen del casco, pero generalmente esos que sobresalen del casco son sistemas que son, son como parte de la estructura, digamos, ¿ah? Acá tenemos un enfriador de quilla lateral también, que en algunas embarcaciones se puede ver. Estos generalmente se ven en las embarcaciones más pequeñas, se ven este tipo de cosas, digamos. Los enfriadores de quilla no se usan mucho en los buques grandes. Aquí tenemos un esquema de lo que podría ser un enfriador de quilla lateral. Como pueden ver, el motor, por la parte roja salen los gases, el refrigerante caliente del motor pasa por el enfriador de quilla que está en el costado y después se regresa nuevamente al motor y así se produce la recirculación, ¿ya? Acá tenemos un box cooler. El box cooler es el término genérico para este tipo de sistema de enfriamiento. El box cooler no es otra cosa que este es un enfriador de tubo, ¿ya? Que tiene varias pasadas. Entonces, y ese enfriador de tubo se mete con ese sándwich de juntas, se mete en una caja de mar diseñada especialmente para estos efectos y el agua salada que está en el mar entra por la parte de abajo, eh, circula a través o refrigera, digamos, el enfriador y en la medida que esa agua se va calentando tiende a salir por las ranuras de salida, ¿ya? Abajo aparecen también unas conexiones que son el sistema de alimentación eléctrica y ese sistema es el que se emplea en algunos barcos para evitar la incrustación de productos marinos, para que en la caja de mar no se junten, ¿cómo se llama? Mariscos, algas, y, ¿cómo se llama? Y todos estos mariscos que se empiezan a juntar y a acumular y de repente tapan todo, ¿ya? Entonces, para eso se emplea ese sistema de corrientes eléctricas con el cual se controla el, ¿cómo se llama? La creación o el hábitat, digamos, para los productos marinos. Hay que controlar muy bien cuál es la corriente que pasa por ese sistema para que funcione en forma eficiente, ¿ya? Acá tenemos otro box cooler, este más sencillo que el anterior, este no tiene la protección eléctrica que tiene el otro. Seguramente debe tener un sistema con ánodo de zinc, que también se usa harto para la protección galvánica, digamos.
Y a veces estas cajas de mar vienen equipadas también con un sistema de limpieza con aire o con agua a presión que permite eliminar las incrustaciones de productos marinos. Y aquí a la derecha podemos ver otro box cooler un poquito más chico todavía, más pequeño, pero el principio es más o menos el mismo, ¿ya? O sea, la idea es que esté ¿cómo se llama? El intercambiador de calor, que en este caso es un intercambiador de calor de tubo, y dentro de la caja de mar el agua va circulando, digamos, el agua fría por abajo y saliendo el agua más caliente por arriba. Y ahí se produce la circulación. Acá tenemos un box cooler que tiene varias pasadas. El box cooler que está a la izquierda, aquí podemos apreciar en este box cooler que tenemos aquí tenemos, ¿no es cierto?, una entrada, que sería esta la entrada, ¿ya? Y acá tenemos la salida por este otro lado, pero internamente el box cooler se comporta como el que está aquí a la derecha. Entonces este box cooler tiene como tres juegos de anillos o de tubos U, donde el primer juego entra el agua por un lado y sale por el amarillo acá, entra por el amarillo y sale por este otro amarillo, entra por ese amarillo finito y sale por el azul. Entonces el agua entra caliente y sale fría en la última pasada. Y este sería un intercambiador de calor, un box cooler que son tubos U, y este sería, para todos los efectos, sería un intercambiador de calor de 6 pasadas. ¿Y por qué digo 6 pasadas? Porque tenemos una hacia abajo y una hacia arriba. Serían 2 pasadas, al medio tenemos una hacia abajo y otra hacia arriba, 4 pasadas, y en el último tenemos 2 pasadas más, lo que suman 6 pasadas. Entonces este sería un intercambiador de calor de tipo box cooler con 6 pasadas, digamos, para los efectos del diseño o de cómo identificarlo respecto a otros sistemas, ¿ya? Así que esa sería la forma de explicar esto. Eh, En este video ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Pueden analizar, hay varios sistemas de intercambiadores de calor. Este es un video que se los dejo de tarea para la casa, porque son 23 minutos para hacerlos vistos y no tengo el tiempo para verlo acá en clase, digamos, desafortunadamente. Así es que se los voy a dejar de tarea, ¿ya? Eh, Ahora, una de las cosas interesantes que hay que saber es el tema del punto de rocío. El punto de rocío es un tema que a todos nos persigue, digamos, ¿ah? Para hacerlo en forma, para explicárselo en formas eh, es fácil de entender. Ustedes saben que la composición del aire que nosotros estamos permanentemente respirando está compuesto de oxígeno, aproximadamente un 20%, 20,1 o 21% por ahí anda. Está compuesto por el nitrógeno, alrededor de un 78% más o menos, y después hay otros gases. Y también junto con el aire, dependiendo dependiendo de la humedad ambiental, hay un porcentaje también de agua. Y el agua que está presente en el aire es un agua que está en forma de vapor, es un vapor de agua, ¿ya? Entonces, es un vapor que uno no lo ve, o sea, uno mira y se ve, digamos, se ve todo normal, pero ese vapor de agua existe en mayor o menor cantidad dependiendo de la zona del mundo en que usted se encuentre, digamos, pero siempre hay un poquito de vapor de agua, ¿ya? Entonces, hasta ahí estamos bien. El problema es, si ustedes se han dado cuenta, cuando hace frío, ¿no es cierto? Usted en su casa de repente ha visto en la ventana que de repente cuando hace mucho frío, en la ventana se empieza a juntar agua y empieza el agua y empieza a escurrir por la ventana hacia abajo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el vapor de agua que está en el aire, al estar en contacto con una superficie muy fría, como puede ser el vidrio, por ejemplo, de la casa, ya que, y la temperatura afuera está muy helada, entonces al estar muy frío el vidrio, ese vapor de agua que está en el aire se va hacia a la ventana y al entrar en contacto con la ventana, el vapor de agua se
licúa, se transforma en agua por efecto de la temperatura, ¿ya? Entonces, cuando se produce ese proceso, ahí estamos en el punto de rocío. ¿Dónde más se produce el punto de rocío? Pero al revés, es cuando usted hierve el agua en la tetera, usted hierve el agua en la tetera, ¿no es cierto? Y cuando la temperatura del agua en la tetera llega a los 100 grados a nivel del mar, la tetera empieza a producir un vaporcito, y ese vaporcito es el que se va a la casa. Entonces ahí se produce el proceso inverso, o sea, tenemos agua, y el agua la calentamos, y esa agua, una vez que llega a una cierta temperatura, se evapora, digamos. Es el proceso inverso al de cuando el vapor se condensa, digamos. Pero en el fondo, ambos procesos están, ¿cómo se llama? Están más o menos relacionados con lo mismo. Entonces, y eso se explica acá en unos gráficos que tengo yo más adelante. Todo esto es literatura nomás, que usted la puede leer después. Entonces, en este gráfico que vemos aquí es donde se explica mejor, incluso este gráfico es el que más me gusta a mí, este gráfico es más completo. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Entonces aquí podemos ver el efecto podemos ver el efecto ¿cómo se llama? Del vapor de agua. Entonces aquí en este gráfico, en la parte, en el eje de las X, aquí tenemos la temperatura, y en el eje de las Y, aquí tenemos la presión, aquí está graduada en atmósferas, ¿ya? Entonces, y una atmósfera es la presión que tenemos nosotros a nivel del mar. Eso es una atmósfera, ¿ya? Es la presión que tenemos. Es toda esa columna de aire que hay desde la superficie del mar hasta donde están los satélites, digamos, toda esa columna de aire, esa tiene una fuerza de una atmósfera. Esa es la presión que hay de una atmósfera. eh, y eso es lo que se mide, digamos, ¿cómo se llama? Con los instrumentos de medir presión, qué sé yo. Entonces, esa presión, que es la presión atmosférica, equivalente a una atmósfera, esa es la columna de aire que nosotros tenemos encima de nuestra cabeza siempre, digamos. Entonces, cuando usted hierve la tetera, lo que tiene usted es, ¿qué es lo que tiene en ese momento? Usted tiene agua. En este momento está en este sector. Aquí tiene el agua usted, ¿ya? Y la temperatura que tenemos aquí es más o menos, pongámosle 20 grados centígrados, y tenemos 20 grados. Entonces, con 20 grados centígrados y a la atmósfera, nosotros estamos en este punto, ¿ya? Entonces, al aplicarle calor al agua de la tetera, empezamos a corrernos hacia la derecha y nos acercamos hasta que llegamos a este punto donde el agua tiene 100 grados centígrados. Y en este momento, el agua que nosotros calentamos en la tetera llega al punto de los 100 grados centígrados, y aquí el agua empieza a cambiar de estado de líquido a gaseoso, ¿ya? Entonces, ahora eso tampoco es instantáneo, porque si usted tiene un litro de agua, evaporar un litro de agua requiere una cierta cantidad de tiempo, pero en ese tiempo el agua que está ahí está a la misma temperatura, y a eso se le conoce como el calor latente, ¿ya? Es el calor latente de evaporación, que es el tiempo ¿cómo se llama? Es la energía que se requiere para, ¿cómo se llama? Evaporar un litro de agua, ¿no es cierto?, del estado líquido al estado gaseoso. Mientras esa agua se está evaporando, se mantiene la temperatura de los 100 grados, y ya cuando todo el agua se evaporó, ¿no es cierto? Entonces, si usted tiene ese vapor que generó, lo tiene almacenado en un recipiente, como pasa con las calderas, por ejemplo, entonces al calentar más allá de los 100 grados, usted se cambia, digamos, de lugar, y empieza a tener vapor, y tenemos vapor aquí, vapor saturado, que cuando ese vapor tiene humedad, y la medida que lo va calentando, le va sacando esa humedad y se va transformando en un vapor seco, ¿ya? O vapor sobrecalentado. Y a la medida que nos vamos corriendo hacia la derecha, el vapor se va a transformar en un vapor sobrecalentado, que no tiene humedad. Bueno, entonces, eso pasa con el fenómeno de cuando yo pesco la tetera y la caliento, ¿no es cierto? Y paso del estado
líquido al estado gaseoso. Ahora bien, cuando tengo el proceso contrario, o sea, cuando tengo, ¿no es cierto?, cuando yo tengo el vapor, cuando el aire, o sea, el vapor de agua que está en el aire está a la presión atmosférica, va a estar aquí, ahí va a estar, en ese momento, en ese punto. Que es un poco, es una condición especial, digamos, por la presión, está ese vapor, pero si este vapor se encuentra con una superficie fría, entonces en este caso se encuentra un vidrio, por ejemplo, y el vidrio está, supongamos que está a 40, a 50 grados centígrados. Aquí entonces, inmediatamente este vapor que estaba en el aire, al estar con a una presión atmosférica, al estar a una temperatura inferior, entonces este vapor se va a condensar y se va a transformar en agua. Y vamos a entrar en este punto. ¿Ya? Eh, bueno, y es lo que nos pasa, como les explicaba yo, con el agua que está en los vidrios cuando hace frío. Entonces, el vapor de agua que incluso nosotros mismos generamos vapor de agua cuando respiramos, cuando inhalamos aire y botamos CO2 y botamos vapor de agua. Y ese vapor de agua que nosotros botamos en la respiración es el que al final se va a la ventana, se condensa y después cae como agua cuando la ventana está muy fría. ¿Ya? Bueno, ese fenómeno también pasa en las máquinas. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros comprimimos aire en un compresor de aire, comprimimos aire, el aire que toma el compresor lo saca de la sala de máquina y ahí tenemos el oxígeno, tenemos el nitrógeno y tenemos un poco de vapor de agua. Y si nosotros comprimimos ese aire, ¿no es cierto? Lo comprimimos a una cierta presión, pongámosle 30 bar, por ejemplo, ya aquí a 30 bar, ¿ya? Entonces con 30 bar, aquí tenemos eso con 30 bar y al tenerlo con 30 bar, lo tenemos con 30 bar, ¿no es cierto? Entonces, y si nos vamos aquí nos vamos hacia abajo, para que esto se condense, yo debería tener o sea, para que llegue al estado de vapor, debo tener una temperatura más o menos de 150 grados, más o menos. Pero como la temperatura de la sala de máquina es pongámosle de 20 grados, aquí están los 20 grados más o menos, entonces ese vapor de agua que se va, ¿cómo se llama?, en la cámara se va comprimido a las botellas estas de aire de partida, ese vapor de agua al estar en contacto con la botella, que la botella está a 20 grados, entonces rápidamente ese vapor de agua se va a transformar en agua líquida, y esa agua líquida es la que va a escurrir por las paredes de la botella de aire y se va a ir al fondo de la botella de aire y ahí se nos va a acumular agua. Entonces esa agua, ¿qué es lo que hay que hacer con ella? Hay que drenarla, cada cierto tiempo hay que estarla drenando porque siempre se está produciendo la condensación del aire que entró, comprimido, todo ese vapor de agua permanentemente ¿cómo se llama? Se está condensando, ¿ya? Y usted al purgar las botellas de aire, ¿ya? Y botarle el agua, les baja la presión a la botella, entonces al bajarle la presión, el compresor se activa, parte funcionando, comprime aire y vuelve a meter más aire, y ese aire trae vapor de agua que nuevamente se condensa, y así es un ciclo que está permanentemente entre que se purga y se rellenan las botellas de aire, usted está generando y botando agua, vapor de agua. Ese es un problema que ustedes van a encontrar a bordo con bastante frecuencia, digamos, y en las guardias, ¿qué es lo que dice el guardián? ¿Qué es lo que tiene que hacer el guardiero? Tiene que purgar las botellas de aire para sacarle el agua, ¿ya? Porque el agua produce corrosión, ustedes saben, el agua produce, si tiene mucha agua, esa agua puede producir un golpe de ariete, digamos, en el aire que va al aire de partida y puede producir un daño en el pistón, ¿ya? Así es que hay que eliminar esa agua. Bueno, ¿qué otro problema nos trae ¿cómo se llama? El agua en el sistema? Nos trae acá
en el motor principal, nosotros tenemos, aquí se muestra, digamos, en la parte central. Aquí tenemos, en la parte central, nosotros aquí tenemos la cámara de combustión, donde el pistón sube y baja, ¿no es cierto? Y está comprimiendo aire y esto sale por los gases de descarga. Los gases de descarga mueven una turbina, es que acá está, en este sector está la turbina, ¿ya? Y junto con la turbina está el compresor, entonces el compresor aspira aire del medio de la sala de máquina, aspira aire y ese aire lo comprime, y al comprimirlo lo calienta, y al calentarlo, digamos, entonces eh, lo que hace el sistema es que lo pasa a través de un air cooler o un enfriador, ¿ya? Y le baja la temperatura a este aire. Y este aire, por supuesto, que viene con vapor de agua, y al bajarle la temperatura, una parte de ese vapor de agua se condensa con esto y se va al fondo. Aquí está el Water Smith Catcher, que es el sistema que captura esa agua que viene ahí. Y una parte de esta se va, una parte de ese vapor de agua se viene, ¿cómo se llama? Y se queda almacenado acá en este sector, ¿ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado con la temperatura, y aquí hay que tener cuidado con la temperatura y hay que tener cuidado con la presión que hay en este sector, porque si yo tengo una temperatura y una presión tal que me produzcan, ¿no es cierto?, que hagan de que el aire llegue, que esa temperatura y esa agua hagan de que yo entre en esta línea de donde está la línea del punto triple, porque además las presiones aquí son un poquito superiores a la atmosférica. Entonces, entre la presión y la temperatura que yo tengo ahí en la cámara de enfriamiento del aire de barrido, si llego a tener una presión y una temperatura que se produzca, que ese vapor de agua se pueda condensar, entonces voy a tener agua aquí el scavenger, el receiver, que no es otra cosa que el múltiple de admisión del aire, ¿ya? Y esa agua que se condensa aquí adentro puede producir corrosión o se puede meter al cilindro, qué sé yo. Entonces, en las guardias y siempre en las operaciones del motor principal, hay que tener cuidado con el punto de rocío, que es la relación que hay entre la temperatura y la presión que tiene ese aire que va a entrar al motor, ¿ya? Y la idea es que esa temperatura y esa presión no permitan nunca de que el agua que va en el aire se condense, ¿ya? Porque el agua líquida produce problemas. Así que ese es uno de los cuidados que hay que tener con el famoso punto de rocío, no alcanzar nunca la temperatura y la presión que permita que el agua se condense, o sea, que se alcance el punto de rocío. Ese es el concepto. ¿Les quedó claro, no? ¿Mm? ¿Les Sí, quedó profesor. claro eso? Ya. Bueno, entonces parte de las cosas que hay que hacer en las guardias es este tema también del famoso punto de rocío a tener presente, ¿ya? Voy a borrar esto porque si no se me arrastra en la otra transparencia. Bueno. Bueno, aquí salen la temperatura y presión. La temperatura y la presión ahí tiene que ser. Y este sector es el que tiene que estar libre de humedad. Ya los pinté de un color ahí para que los vieran, ¿ya? Bueno, acá hay una serie de links que tampoco se los voy a mostrar ahora, se los voy a dejar para que ustedes los vean, porque cada uno ocupa mucho tiempo y son links de información complementaria que habla de las bombas recíprocas, que habla de selección de bombas, que habla sobre las vibraciones en las bombas, eh, bombas de accionamiento por vapor, ¿no es cierto? Generadores de agua dulce, etcétera, etcétera. Todas estas son cosas interesantes
que van complementando todo lo que yo le estoy diciendo, pero como le explicaba yo, el tiempo ya no está jugando en contra y nos quedan pocas horas de clase, así que no voy a alcanzar a verlo a esta, así que se les dejo estos links para que ustedes, en cada uno de estos links ustedes hacen clic y ven y los pueden ver a través de la internet o por YouTube, qué sé yo, ¿ya? Tarea para la casa. Tarea para acá, te lo dije. Pero véanlo, no se queden solamente con la promesa de que van a aprender cosas interesantes, digamos. Bueno, dentro del temario entonces ya hemos visto varias cosas, así que hoy día vamos a concentrarnos en el aparato de gobierno. El aparato de gobierno es lo que permite gobernar el barco, ¿ya? Y el aparato de gobierno está compuesto básicamente por los servomotores, y los servomotores son accionados en forma local, en caso de emergencia, y son accionados desde el puente de gobierno, ¿ya? Los servomotores pueden ser aparatos de vapor, hoy día ya no se usan a vapor casi, pueden ser hidráulicos o eléctricos, intercalados entre la rueda del timón y el timón, y sirven para multiplicar el esfuerzo que hace el timonel al mover la rueda del timón y así disminuir la resistencia que opone la pala al chocar contra la corriente del agua al ponerla a la banda, y esta resistencia será tanto mayor cuando mayor sea la superficie de la pala, la velocidad del buque y el ángulo de metida del timón, ¿ya? Entonces, todas esas son fuerzas que se van generando ahí y que son las que permiten que un barco caiga rápido o caiga lento, o reaccione rápido o reaccione lento, dependiendo de su diseño y todo ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, este es un sistema de caña de gobierno, esta es antigua ya este es un sistema muy antiguo, y, y como pueden ver ahí, las cañas, esta es una caña doble que iba a instalar en la cubierta. Esta caña doble usaba el sistema de Warnes, y este sistema de Warnes no es otra cosa que un cabo de manila que va en el tambor central, ¿ya? Y que tiene varias vueltas, ¿ya? Y entonces esta caña se mueve hacia un lado o hacia otro, y ese cabo de manila es el que mueve el timón, con otro mecanismo lo mueve a distancia. De hecho, este sistema se usa hoy en día en algunas embarcaciones pequeñas, usan el sistema de Warner, pero en vez de usar un cabo de manila, usan un cable metálico, ¿ya? Se usa en algunos casos, no mucho, pero se usa hoy en día. Ahora, yo puse el caso de este velero antiguo, porque este velero antiguo, para operar estos timones, en caso de mal tiempo, ¿no es cierto? Los operadores podían haber hasta 4 personas en el timón para poder aguantar, digamos, la caña, ¿ya? Y además aquí abajo, si ustedes se fijan, hay un palo atravesado, ese palo atravesado también permite trincar la caña en algunos casos. Entonces, este es un sistema antiguo, hoy día se mantiene en algunos veleros antiguos, qué sé yo, y se usa con cable, como le digo, en embarcaciones pequeñas, ¿ya? Aquí tenemos esto mismo que yo le estaba mostrando aquí, aparece ahora con sus nombres en inglés, los plataformas, los tiller ropes, los wheels, los spokes, los handles, los barrels. Interesante saber esta nomenclatura, digamos, para efectos, digamos, de cultura general, digamos, ¿ya? Bueno, hoy en día lo que más se usa son cosas como esta, donde tenemos la caña, donde sale la bomba manual, la manual pump, ahí. Esa manual pump lo que genera son señales de hidráulicas que bajan por esos tubos de color beige. Y aquí hay una válvula de bypass, y esta señal hidráulica es la que mueve un pistoncito hidráulico, ¿ya? Entonces, dependiendo de dónde llegue la señal, el pistoncito hidráulico le manda señal a una parte y hace que la caña se mueva hacia un lado, y si le llega la señal hacia el otro lado, el pistoncito se mueve hacia el otro lado, ¿ya? Y por eso, con ese ángulo, digamos, acá está el timón, y el timón está con un brazo, y aquí se produce el momentum que mueve el brazo hacia allá o hacia acá, y eso hace que el timón se mueva en un sentido o en otro sentido. Este es un sistema sencillo, simple, que se usa en embarcaciones que no son muy grandes, ¿ya?
por el tamaño, por la forma del pistón hidráulico, digamos, es una forma bastante sencilla, digamos. Y este tipo de sistema hidráulico, la bombita que está aquí en la caña es la que hace el trabajo, ¿ya? Entonces aquí en este sector de aquí arriba, en este sector, aquí tenemos la bombita, entonces cuando usted gira la caña, lo que está haciendo está moviendo unos pistoncitos aquí que levantan una presión, y si la presión va por ese lado, ¿no es cierto? La presión viene por este lado, esta presión viene aquí, y lo que hace esta presión entra aquí y empuja el pistón hacia allá, hacia la izquierda, y al empujar hacia la izquierda, ¿no es cierto? Empuja el brazo hacia la izquierda, en este caso, y al empujar el brazo hacia la izquierda, el timón ¿para dónde se mueve? Para la derecha. Se mueve para la derecha, y al moverse para la derecha, la embarcación cae a estribor, ¿ya? Y al revés pasa lo contrario, entonces esto se mueve hacia acá, ¿ya? Y el timón en ese caso se mueve para la izquierda, y el barco cae a babor, ¿ya? ¿Se entiende, no? Bueno, esto pasa con Sí, los profe, sistemas. clarito. Ya, entonces esto es lo que pasa con estos sistemas, ¿ya? Es un sistema muy sencillo este, y como pueden ver, digamos, no es no es muy complicado de comprender, pero esto se usa básicamente en embarcaciones pequeñas, no muy grandes. Acá tenemos una caña de timón, ya estas son son las más modernas estas, y ahí tienen incluso indicados los grados de la caña a una banda o a la otra banda, digamos. Y esas señales que están, y ahí está marcado cuántos grados puede caer a cada banda, en este caso son alrededor de 35 grados por banda, es lo que permite mover la caña esa. Y estas cañas generalmente, como son tan pequeñas, lo que mandan es una señal eléctrica, ya ni siquiera es hidráulica, sino es una señal eléctrica que llega al servomotor, ¿ya? Acá tenemos otra caña más moderna todavía que son los joysticks. Los joysticks hacen lo mismo, usted mueve el joystick a la derecha o mueve el joystick hasta la izquierda y le manda una señal eléctrica que le llega al sistema que está ahí en el servomotor, ¿ya? Entonces el joystick, la gracia es que estos joysticks incluso se pueden instalar en los sillones donde va el piloto de guardia y se instala el piloto ahí, coloca el joystick y puede navegar el barco a bordo, estoy moviendo el joystick, así de sencillo, ya, ya ni siquiera tiene que estar de pie como antaño. Bueno, no todos los barcos traen instalado el joystick, pero sí hay muchos barcos que los tienen instalados para comodidad. Muchas veces los buques pesqueros, a veces los capitanes usan este tipo de joystick porque para ellos, para maniobrar, les resulta más fácil, digamos. En buques mercantes, estos joysticks no son tan usados, sino que son usados los timones que yo les mostré anteriormente, digamos. Bueno, aquí tenemos otro sistema, otra forma de mandar la señal. Entonces aquí en el, ¿cómo se llama? En el control box que está aquí, esto que está acá arriba, esto que está aquí, este control box, aquí está la señal que manda al piloto, ya sea para babor o para estribor, y aquí estas señales, digamos, bien viajan por estas líneas aquí, por esa línea o por esta otra línea, viajan, digamos, y entran a esta caja de distribución. Esta caja de distribución tiene el diagrama o el diagramado del ¿cómo se llama?, del sistema hidráulico. Los sistemas hidráulicos usan este sistema de diagrama. Entonces la señal hidráulica lo que hace es empujar, si viene la señal por acá, empuja este cilindro hacia acá, este cilindro al moverse, ¿no es cierto? Esta señal que está aquí, esto se conecta con eso, ¿ya? Y al conectarse con eso, aquí está la bombita, que la bombita lo que hace es saca el aceite hidráulico del sistema, la envía por esta tubería para acá, la envía por esta tubería para acá, ¿ya? Y llega aquí y no pasa nada porque esto está conectado para el otro lado, ¿ya? Entonces, en ese caso, la señal debería llegar por este lado. Al llegar por este lado, este cilindro se empuja hacia la derecha. Al empujar hacia la derecha, entonces esta señal, esto debería bajar hacia acá por este ducto, y aquí se empuja el pistón hacia la izquierda, ¿ya? Y si esto se corre para el otro lado, entonces
aquí le llega la señal por este otro lado y empuja el pistón hacia el otro lado, ¿ya? Y lo mismo pasa al empujar los pistones hacia un lado y otro, el rudder o el timón, digamos, se mueve o a babor o se mueve a estribor, ¿ya? Entonces esas son las formas es otra forma de graficar las señales, digamos. Entonces aquí a esta caja de control, a estos solenoides que están aquí, que son, automáticos, digamos, accionados ¿cómo se llama? Por aceite hidráulico, qué sé yo. Entonces estos solenoides son los que permiten mover en un sentido o en el otro ¿cómo se llama? Mandar la señal hidráulica a este pistón hidráulico que está acá. Y si ustedes se fijan aquí además, aquí tenemos esta palanquita que está aquí, y esta palanquita hace lo mismo que hace la señal de control book, pero a nivel local. O sea, si esta señal de la control book a estos solenoides se pierde, ¿ya? Por A, B o C motivo, entonces usted tiene que accionar estos mismos sistemas con esta palanca. Pero esta palanca está instalada en el servomotor y esa palanquita es la que se mueve en un sentido o en otro, lo que permite, digamos, caer a babor o estribor, digamos. Entonces, eso es lo que pasa en los barcos hoy en día, que ustedes tienen el sistema que tiene la señal que viene del puente y también tienen la señal local, digamos, que lo dan los botones que accionan los sistemas en forma directa, ¿ya? Eso significa de que para gobernar en caso de emergencia, usted tiene que tener una muy buena comunicación con el puente y el puente le va a decir babor y usted coloca babor o estribor y coloca estribor y tantos grados de caña, qué sé yo, para poder gobernar y se mantienen comunicados en forma permanente, digamos, accionando esta palanquita en forma manual, hasta que se arregle el sistema a distancia, ¿ya? Así que esa es la forma de poder gobernar en caso de emergencia. Entonces, cuando se activa el zafarrancho de emergencia, lo que hay que hacer de gobierno de emergencia, se tiene que ir una persona y estar de guardia permanente ahí en el servomotor, conectado con unos audífonos y micrófonos, con el puente, y ahí es el tipo que se tiene que gobernar, digamos, siguiendo las instrucciones del puente, ¿ya? Esa es la forma de hacerlo, activar el gobierno de emergencia. Entonces, como pueden ver aquí ya la señal puede ser neumática, puede ser eléctrica, digamos, y eso es lo que activa esta valvulita de control. Esta valvulita de control es la que permite, digamos, la que permite que el aceite hidráulico que genera la bomba esta pase a un lado o pase al otro lado del pistón este pistón de doble acción, para, ¿cómo se llama? Para mover, digamos, el timón a babor o estribor, dependiendo de cómo usted lo quiera. Y aquí aparece otro aparato que se llama el feedback signal. Este feedback signal es una señal de retroalimentación, porque cuando en la medida que el timón se mueve a babor o estribor, esta señal que está aquí es la que manda una señal eléctrica a la sala de control, ¿ya? Y usted puede ver, digamos, cuántos grados está cayendo a babor, cuántos grados está cayendo a estribor, digamos, ¿ya? Entonces, para eso va esa feedback signal. Aquí tenemos otro sistema. Este sistema ya es un poquito más elaborado, porque aquí tenemos el wheelhouse. El wheelhouse es una expresión británica para definir el puente de gobierno. Wheelhouse significa la casa de la rueda, traducido literalmente, y esto es donde está instalado el timón en el puente, ¿ya? Entonces, el timón usted lo mueve a babor o lo mueve a estribor, y aquí hay un aparato que es que sincroniza la señal, ¿ya? Y aquí se produce lo que se llama un amplificador de la señal. Entonces la señal que sale, que generalmente es una señal eléctrica, pasa por este amplificador, ¿no es cierto? Y aquí viene un transformador, un poder amplificador, etcétera, etcétera. Y esto le llega la señal, digamos, ya sea a una banda o a la otra banda. Y aquí tenemos nuevamente la válvula de distribución, la que vimos anteriormente,
aparece comprimida aquí, están las dos solenoides, entonces este solenoide que se mueve hacia arriba o hacia abajo, y es lo que permite que la señal pase hacia allá o que pase por acá, ¿ya? Y aquí está ¿cómo se llama? El brazo hidráulico, que este brazo hidráulico, tal como dice esta señal, se mueve hacia arriba o se mueve hacia abajo, ¿ya? Eh, y al moverse hacia arriba o hacia abajo, aquí hay un punto de giro, esto que está aquí, el punto de giro. Entonces, si esto se gira hacia abajo, entonces esto se levanta hacia arriba, y al levantarse hacia arriba, ¿qué es lo que pasa? El timón cae en ese sentido, ¿ya? Y al revés, si esto se mueve hacia arriba, esto baja, digamos, y al bajar estoy empujando esto, ¿no es cierto? Y hace que el radar se mueva hacia este otro lado, ¿ya? Esa es una forma de accionarlo, digamos. La otra forma es, ¿cómo se llama? A través de este motor y la bomba principal. Aquí está la bomba principal, aquí está el motor giramete, un motor eléctrico, ahí está la bomba hidráulica. Esta bomba hidráulica es la que envía una señal hidráulica a este pistón de aquí, y con eso hace que el pistón, por ejemplo, se mueva hacia allá, y lo que hace que el radio se mueva en un lado, y después, si la señal va por acá, entonces esto se mueve hacia allá y hace que el radar se mueva para el otro lado, ¿ya? Así que son las distintas formas de poder maniobrar en forma eléctrica, mecánica o hidráulica el sistema, digamos, ¿ya? Entonces aquí tiene un aparato más combinado con varias cosas, digamos. Bueno, todo esto son cosas que están, son sistemas que están mecánica, hidráulica y eléctricamente conectados, todos y perfectamente diseñados y calculados para que el sistema funcione bien, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, tenemos un método ya en 3D, donde podemos identificar ahí ¿cómo se llama? En el puente de gobierno. Nosotros podemos ubicar aquí en el puente de gobierno tenemos la rueda de gobierno, la caña, digamos, donde está el timonel ahí, moviendo a babor estribor. Este manda la señal, la señal eléctrica, ¿no es cierto? Se la manda, digamos, a la válvula esta que ya habíamos visto, que es la válvula principal esta, ¿ya? Y esta válvula principal es la que permite, ¿no es cierto? La que permite, mediante este sistema de control que hay aquí, en la que permite, manda una señal, digamos, para mover el timón a un lado o al otro. Y aquí se produce hay una señal hidráulica que llega aquí, y esa señal hidráulica es la que permite, empuja este pistón a un lado, hacia allá, o lo empuja hacia acá, y eso hace de que el timón se mueva a babor o a estribor dependiendo de la señal eléctrica que le llega acá, ¿no? Entonces aquí se produce la transferencia de información, digamos. Bueno, con eso ustedes ya más o menos están más o menos claros con cómo funciona el sistema de gobierno. No es ninguna cosa del otro mundo, lo que sí, digamos, hay que entender de que hay varios sistemas y depende del barco o el sistema que tienen instalado, digamos. Lo más probable es que los barcos modernos ya traen cosas bastante interesantes. Entonces, bueno, el mecanismo de gobierno consiste en el timón, el cual es accionado convenientemente y sirve para mantener o variar la dirección del barco, los guardines u otros medios de transmisión entre la rueda del timón y el servomotor. Y el servomotor, que es el aparato que multiplica el esfuerzo para mover la pala del timón de una banda a la otra y a la vez indica el número de grados que está inclinada la pala con respecto a la línea de proa a popa. Según las normas de la sociedad de clasificación, todos los buques deben estar dotados de dos aparatos de gobierno con sistemas de manejo independiente el uno del otro. Cuando la eslora del buque sea igual o superior a 60 metros, un solo sistema deberá tener la suficiente potencia para accionar la pala del timón de una banda a la otra en 28 segundos con el buque a su máxima velocidad. Y el otro sistema manual puede ser accionado hidráulicamente mediante un circuito especial con presión de aceite que al accionar el telemotor
la presión actúa sobre uno de los cilindros principales y aspira del otro, obligando a los émbolos principales y por lo tanto al timón. O sea, lo que yo le explicaba, que un sistema se maneja desde el puente y el otro sistema se maneja en forma local para efectos de emergencia. A eso se refiere lo que está diciendo la sociedad de clasificación. Lo importante es el tiempo de respuesta, o sea, 28 segundos es lo que se demora entre estar 35 grados a babor hasta 35 grados a estribor. Eso es lo que se demora la pala de moverse, digamos, de un lado a otro con el barco a máxima velocidad. ¿Ya? El aparato de gobierno auxiliar tendrá resistencia suficiente para meter al gobierno del buque a la velocidad normal de navegación y podrá entrar rápidamente en acción en caso de emergencia y permitirá el cambio del timón desde una posición de 15 grados a una banda hasta 15 grados a la otra banda sin que esto se demore más de 60 segundos, hallándose el buque navegando a la mitad de su velocidad máxima. O sea, el sistema de emergencia es menos riguroso que el sistema normal. Y ahí pueden ver ustedes el axiómetro que va mostrando, estos generalmente son axiómetros que han pegado en el techo, ¿ya? En el techo del puente, ahí van ubicados estos axiómetros y usted pues, tiene acceso a ver dónde está el timón en 4 direcciones, ¿ya? Entonces aquí usted puede verlo de frente, lo puede ver por el costado, lo puede ver por el otro costado y lo puede ver por atrás también, por el otro lado acá, ¿ya? Y por aquí de frente. Lo puede ver de 4 posiciones. Entonces, esto va instalado en algunas partes del timón y va mostrando, digamos, cómo va variando la caña del timón. eh, Depende de la posición que usted esté físicamente dentro del puente, digamos. Estos axiómetros son parte del equipamiento normal con que vienen construidos los barcos hoy en día. Aquí tenemos otro axiómetro, o en inglés se le conoce como Rudder Angle Indicator, que es el indicador de los ángulos de caña. Esa es la traducción. Y lo que está en rojo es cuando la pala está en babor, y lo que está en verde es cuando la pala está en estribor, tal como sale aquí. Port y starboard side son los valores babor y estribor, ¿ya? Los mecanismos de gobierno deben reunir las siguientes condiciones. Por ejemplo, el servomotor debe poder ser conectado a sus bombas desde el puente de gobierno o un lugar de control apropiado, que puede ser la sala de máquina también, o ahí mismo en la sala, en el servomotor, digamos. El servomotor debe ser una máquina reversible para poner el timón en cualquier dirección. La rotación del servomotor será tal que coincida con el mismo sentido de giro de la rueda del timón del puente. Cuando la rueda está parada, el servomotor también deberá pararse, permaneciendo el ángulo de metida constante y se deberá poder leer este ángulo mediante un axiómetro instalado en el puente, ¿ya? El servomotor debe pararse automáticamente cuando el ángulo de metida se hace máximo y estará dotado de sistema de amortiguamiento con el fin de evitar averías, ¿ya? Los topes estarán instalados correspondiendo a 35 grados a cada banda del sector o caña para los timones de pala plana y 32 grados para los timones tipo hidrofoil. Estas son instrucciones de cómo tiene que construirse el sistema, cómo debe de instalarse, etcétera, etcétera. Y estos sistemas de amortiguamiento también son importantes porque los timones, a veces es tanta la energía que tienen que de repente si usted los para de golpe, las tuberías de sistema hidráulico pueden saltar, entonces tiene una pequeña amortiguación para absorber esos cambios de rumbo brusco, digamos. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Aquí el servomotor se instala a popa. Básicamente a popa aquí hay un steering gear compartment, que es el compartimiento del servomotor. Aquí está la pala del timón, ¿no es cierto? Aquí están las acomodaciones. Aquí están las distintas cubiertas que tiene el barco, la hélice, qué sé yo, y en las acomodaciones, y en la parte superior aquí de las acomodaciones está el puente, ¿ya? Entonces aquí no aparece el puente, pero normalmente el puente va instalado, en todos los barcos va instalado aquí arriba, donde estoy pintando yo rojo, ahí va el puente y de ahí le manda la señal, digamos, al steering gear para que éste se mueva a una banda o a la otra. ¿Mm? Esto a modo a modo de información, de cultura general, ¿ya? Aquí nosotros estamos viendo
el sistema de gobierno de un buque que se llamaba TSS Britannic, ¿ya? Entonces, esta es una máquina antigua de principio del siglo pasado que tenía pistones a vapor, ¿ya? Por ambos lados, y con estos sistemas, estos pistones a vapor, se movía este sistema que está acá. Eh, entonces aquí, si ustedes se fijan, aquí va la mecha del timón. En este sector va la mecha del timón, y aquí hay un semicírculo de engranajes que son accionados por estas máquinas. Entonces, dependiendo si usted caía a estribor o a babor, entonces se movía una máquina de un costado, taca, 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 y esta arrastraba la pala, todo este disco metálico lo arrastraba para un lado, y cuando había que girar para el otro lado, se accionaba este vapor de acá y taca, 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 y esto se movía para el otro lado, ¿ya? Entonces, esa era la forma de trabajar de estos sistemas. Y aquí tenemos pistones a vapor, pistones, eran máquinas muy potentes, todo se trabajaba con vapor, todo, y todo eran máquinas recíprocas, así que una construcción sumamente robusta, fuerte, digamos, llena de fierro por todos lados y alto vapor, ¿ya? Este es un sistema, por supuesto, ustedes ven que el espacio que requería para instalar todo esto era bastante grande, así que tiene que haber sido un buque bastante grandecito. De hecho, estos británicos casi todos eran buques de pasaje, estos buques de pasajeros de estos antiguos, así como el Titanic u otros parecidos, de ese tamaño eran más o menos. Entonces, para que tengan una idea de cómo era el sistema antiguo, ¿ya? Acá tenemos el mismo sistema, ahí se nota mejor. Ustedes pueden apreciar aquí, ahí sale ¿cómo se llama? Aquí ustedes se pueden dar cuenta de la maquinita de vapor que está aquí arriba, la otra maquinita de vapor que está acá, una a la izquierda, la otra a la derecha, y esta planta vista de arriba se ve el semicírculo este de engranaje con estos resortes que eran las especies de amortiguadores que traía el sistema, ¿ya? Entonces aquí la máquina de estribor, por ejemplo, aquí está la máquina de vapor, entonces se movía una y hacía girar el engranaje en un sentido, entonces arrastraba, digamos, el timón para acá, y este otro accionaba el sistema para el otro lado y movía el timón para el otro lado, ¿ya? Así que como pueden ver, en una tremenda, eh, tenía tres estados de vapor. Las máquinas recíprocas tenían tres estados, una, dos y tres estados de vapor, lo mismo la otra, uno, dos y tres, ¿ya? Entonces era una gigantesca construcción de fierro y cuestiones sumamente robustas, digamos, para mover este sistema de gobierno, ¿ya? Bueno, esto es historia, ya hoy día ya no se construyen estas cosas, y si hay alguna todavía que esté viva, debe estar en un museo, digamos, porque ya no se usa en esta cuestión. Aquí tenemos lo mismo, una máquina de tres estados de vapor. Ahí está la otra, digamos. Aquí tenemos otra vista de esto. Ya. Yo les paso esto porque a veces es interesante saber cómo lo hacían los antiguos. Yo tengo mucho respeto por la gente, las cosas que se hacían antes, que eran bastante robustas algunas, pero eran muy efectivas, ¿ya? Y muy seguras también. Aquí está lo mismo, pero en 3D ahora. Ahí aparece el semicírculo con los resortes, ¿no es cierto? Y aparecen los topes acá y cómo va girando esto. Entonces aquí este motorcito a vapor mueve este cigüeñal, mueve ese engranaje rojo, y ese engranaje rojo, digamos, mueve este engranaje azul, y que es el que permite que gire esto hacia un lado o para el otro lado, digamos, dependiendo, ¿ya? Y esto para buques grandes, digamos. Hoy en día ya las máquinas usan todos sistemas hidráulicos. Aquí tenemos un sistema hidráulico que tiene cuatro pistoncitos de hidráulico, ¿ya? Y ahí está el timón, digamos. Entonces, de repente, dos pistoncitos hidráulicos mueven el timón a una banda o lo mueven para el otro lado, digamos, ¿ya? Entonces, y ahí está está todo el arreglo de cañería, tuberías y cosas por el estilo, lo que permitía mover este timón, ¿ya? Acá tenemos, estos son los servomotores para buques muy grandes, ya. Estos servomotores son a veces el diámetro, por ejemplo, del número 3 que está aquí, ese diámetro a veces puede alcanzar
los 50 centímetros más o menos del diámetro de los pistones. Son unos tremendos pistones que mueven y entonces accionan. Aquí tenemos cuatro pistones, ¿ya? Tenemos uno acá y todos estos están sincronizados. Todos estos pistones están sincronizados con el sistema hidráulico. Entonces tenemos un pistón aquí, pistón acá, otro pistón aquí y otro pistón acá. Cuatro pistones. Tenemos dos motores eléctricos, dos bombas eléctricas grandes, una aquí y la otra acá. Y estas son las que accionan el sistema. Normalmente, cuando se navega con una sola bomba y la otra está en stand-by por si esta falla, ¿ya? Así es que, y estas bombas no fallan mucho, en realidad son bastante seguras, digamos, y, y si fallan, a veces normalmente se saca la bomba completa, se coloca una nueva, se instala, se hace un flashing y se vuelve a echar, y la otra, la que sale, se manda a la fábrica para que allá la arreglen. ¿Por qué? Porque el arreglo de estas bombas hidráulicas son el ajuste que hay internamente entre las bombas hidráulicas, entre el pistón y la camisa del pistoncito, son ajustes que son nanométricos, o sea, el juego que tienen es minúsculo y a veces a bordo no se tiene la tecnología para hacer algún ajuste, digamos, de esa naturaleza, ¿ya? Así es que generalmente se mandan a la fábrica y ahí en la fábrica las pueden recuperar mientras tanto se utilizará una bomba de repuesto, ¿no? Porque todos estos sistemas hidráulicos tienen los rangos de, ¿cómo se llama? De tolerancia son muy pequeños, digamos, y a veces hay que medirlos con instrumentos de mucha precisión, que a veces a bordo no hay. Bueno, aquí salen los nombres. El rudder stock es en la mecha del timón, de aquí va hacia abajo a la mecha del timón. El 2 es el tiller, ¿ya? El tiller es como este brazo grande que está aquí, que mueve, que es arrastrado por los pistones, ¿ya? Y ese tiller está hecho firme con el rudder, mediante chaveta o mediante ajustes hidráulicos, digamos, están hechos en una sola pieza, ¿ya? O está por aprieta, que hay unos pernos grandes a los costados que apretan eso, entonces ahí se produce la unión de ambas piezas, digamos. El número 4 son todas las líneas hidráulicas que hay en el sistema, los 5 son los motores eléctricos, el 6 son las protecciones, siempre que hay protecciones para evitar que la persona que esté en el servomotor meta las manos o quede atrapado su overall dentro del sistema, ¿ya? Y el 7, creo que el 7 son las bombas, ¿ya? Y son las bombas, y aquí generalmente junto con la bomba también está el estanque hidráulico, que aquí no se ve, digamos, ¿ya? Así es que esa es la forma de manejar un sistema hidráulico de los modernos, de los buques grandes, ¿ya? Este tipo de sistema de gobierno es el que se encuentra en los buques petroleros grandes, todos estos usan este sistema, porque es muy potente. Acá tenemos el mismo en forma más, ¿cómo se llama? Tiene otro arreglo, pero el concepto es el mismo, los motores eléctricos van arriba, las bombas hidráulicas están acá, ¿no es cierto? Y debajo, en azulito, están todo lo que son los estanques de aceite hidráulico, ¿ya? Ahí se maneja el aceite hidráulico y ese aceite hidráulico es el que se manda a los pistones mediante estas tuberías, digamos, que hacen de que el pistón gire para allá o gire para acá, digamos. Y por supuesto que está lleno de sensores, filtros, indicadores de presión, nivel de aceite, etcétera, etcétera, ¿no? Acá tenemos otro sistema, este tiene dos pistones nomás, entonces aquí tenemos la mecha del timón al medio y acá tenemos el pistón y tenemos las dos bombas, una bomba a babor y otra a estribor con su estanquecito, digamos, de aceite, y con eso este sistema está moviendo. Este es un servomotor un poco más chico, digamos, más reducido. Acá tenemos un servomotor más sencillo, donde tenemos una bombita hidráulica con dos pistones, ¿ya? Y estos son los que mueven esta mecha. Esto, por supuesto, es para buques más pequeños, no necesita tanta potencia. Acá tenemos uno muy parecido. Ujú. Y aquí se nota como el tiller está unido a la mecha del timón mediante cuatro pernos, digamos, muy fuertes que cuando se apretan bien, se apretan con torque, mucho torque, digamos, la pieza queda hecho pieza
el chile que ha hecho pieza con la mecha del timón, ¿ya? Aquí podemos apreciar, ¿no es cierto?, ya otra faceta del sistema de gobierno, donde arriba tenemos el sistema, el servomotor, y aquí tenemos la mecha del timón, y aparece el timón aquí siendo movido por la mecha del timón. Entonces este timón, hay varios tipos de timones que lo vamos a ver ahora. Esos timones están unidos acá a la parte, a la base del barco, digamos, y estos timones son los que van girando, digamos, cuando el barco está en dique hay que revisar cuán desgastado está el pinzote en la parte de abajo y los pinzotes que están aquí entre medio, digamos, más el desgaste de los descansos de la mecha del timón también se ven ahí, ¿ya? Aquí tenemos otro sistema de gobierno. Este es un sistema de gobierno bastante más compacto, como pueden ver es redondito, y este usa otro principio, ya no usa el principio de los pistones, sino que usa el principio de unas cámaras interiores, digamos, que son las que reciben el aceite hidráulico de una manera u otra. Y acá se ilustra mejor en este sistema. Entonces ahí tenemos cuatro cámaras, las naranjas y las azules. Entonces, dependiendo de cómo se accionen las bombas, entonces le llega el aceite hidráulico a a las cámaras naranjas, y ahí el timón se mueve para un lado, y si le llega a las cámaras del naranja, perdón, lila, se mueve para el otro lado. Y así se va manejando este timón con un sistema de cámara. Y la gracia de este sistema es que el servomotor ocupa muy poco espacio. Entonces eso es bueno para barcos de mediano tamaño, ¿ya? No son para barcos muy grandes tampoco, porque para eso se usan los pistones que ya les mostré anteriormente, ¿ya? A este le llaman el Rotary Vane Steering Engine, ¿ya? Y es un sistema que se usa en algunos barcos. Yo he visto estos sistemas en algunos barcos, pero no barcos muy grandes. Los barcos grandes usan de los otros. Aquí tenemos otro sistema también parecido a los que habíamos visto. Debajo de los motores está el estanque de aceite hidráulico, y ese aceite hidráulico es el que le llega a los pistones que permiten mover la mecha del timón, digamos. Eh, los, eh, Los paneles de alarma, normalmente en la sala de máquina y en el puente y en la sala del servomotor hay paneles de alarma donde sale el steering gear panel, donde sale el botoncito que dice Ready for Operation, que significa que está listo para operar. El otro dice Pump Running, que es la bomba está funcionando. El Control Power Failure significa que hay una falla en el poder de alimentación. El otro dice Motor Overload, significa que el motor eléctrico que mueve el sistema hidráulico está sobrecargado. Y el otro dice que el nivel de aceite, del aceite lubricante, del aceite hidráulico que mueve el sistema está bajo el nivel, ¿ya? Y ahí tiene un buzzer silence y un lamp test. El buzzer silence significa que cuando está sonando la alarma, para que la alarma no suene, usted aprieta el buzzer silence y se apaga la alarma y la luz le queda queda parpadeando nomás, ¿ya? Y el lab test, cuando el sistema, cuando está todo en orden, usted siempre tiene que, cada cierto tiempo hay que hacer un lab test para ver si las lamparitas están operativas, porque a veces las lámparas se queman y, y no funciona el sistema. Entonces el lab test a usted le permite determinar si están todas las lucecitas funcionando como corresponde. Acá tenemos otro panel de alarma con más cosas. Ahí dice Steering Gear Control Alarm Panel. Y ahí sale la falla del PLC, falla del sistema de control, falla de retroalimentación, falla del autopilot, falla del autopilot override, eh, y sale autopilot active, que sé yo, booster silence, panel dim. El panel dim significa ver si es para ver la intensidad de las luces. El dim viene del dimmer, entonces que usted al apretarlo ahí las luces tienen más intensidad o menos intensidad, ¿ya? Y el lamp test, qué sé yo, todas esas cosas. Bueno, ahí como pueden ver hay distintos sistemas de control de los sistemas estos hidráulicos. Acá tenemos otro sistema, otro panel, digamos, y este panel sirve para ir chequeando las cinco ubicaciones que hay. Pues sale el Port Wing, MFU Active, Starboard Wing,
follow-up active, etcétera, etcétera, son distintos sistemas de estaciones que se controlan con este otro panel, ¿ya? Este es un panel con más actividades y hay que saber para qué es lo que sirve cada una de las cosas que están fallando, qué sé yo. Bueno, respecto a los timones, hay varios tipos de timones que son el timón compensado y soportado, como el primero a la izquierda. El que sigue es un timón compensado con dos soportes. Hay un timón compensado y colgante y un timón sin compensar y con varios machos, digamos, ¿ya? Eh, Normalmente los barcos antiguos, como la Esmeralda, por ejemplo, y otros parecidos, usan el timón que está aquí a la derecha, que es un timón sin compensar, ¿no es cierto? Y con varios machos, digamos, para unirlo ahí, y aquí va el espacio de la hélice, ¿ya? Son timones muy antiguos y hoy en día casi todos los timones son compensados o semicompensados. ¿Qué significa compensado y semicompensado? Significa de que cuando usted activa una señal, por ejemplo, eh, cuando tiene un timón que sin compensar, la fuerza del agua se concentra en el centro geométrico de este timón, se concentra la fuerza, el empuje del agua y la fuerza que ejerce el agua sobre el timón va aquí, ¿ya? Y la concentración es muy fuerte, digamos. Entonces, el sistema que lo soporta tiene que ser muy firme para aguantar esa estrepada. Los compensados, como están acá, usted tiene una fuerza aquí, ¿ya? Y tiene una fuerza acá. Entonces, y como el eje está aquí al medio, este eje está aquí al medio, entonces la fuerza que está aquí es compensada en parte por la fuerza que está en en el otro costado, por lo tanto los timones son más, ocupan menos energía para moverse, ¿ya? El agua, al final, ¿qué es lo que interesa? Que el agua choque con el timón y se desvíe, ¿ya? Pero para mover el timón, en un timón compensado, usted tiene dos caras, una cara que es la que hace más fuerza que la otra, pero el hecho de que una cara con la otra se vayan compensando significa que la fuerza resultante total dentro del timón sea, dentro de las palas del timón sea menor, ¿ya? No sé si me explico. Entonces, si lo miramos si lo miramos, ¿cómo se llama? Por arriba, aquí yo tengo un timón, por ejemplo, este timón, ¿ah? Y yo tengo aquí al medio, aquí al medio tengo el eje, entonces tengo aquí una superficie que es esta, y aquí tengo la otra superficie que está acá, ¿ya? Entonces, si yo ejerzo una fuerza en este punto, una fuerza en esa cara, ¿ah? Tengo una fuerza F, ¿ya? Entonces, en la misma agua que yo estoy haciendo acá, aquí yo voy a tener una fuerza, una fuerza chiquitita, una fuerza, digamos que esta va a ser la fuerza uno, esta va a ser la fuerza 2, ¿ya? Entonces, como una está empujando el timón hacia acá y la otra está empujando el timón hacia acá, entonces la resultante final, la fuerza final que yo voy a hacer sobre el timón va a ser esta F que está aquí, y esa F va a ser la diferencia entre F1 y F2. Entonces esa es la fuerza que yo estoy ejerciendo sobre la pala, digamos, ¿ya? Y por eso que se llaman compensados, porque con eso la fuerza que está soportando la mecha del timón, digamos, es, es una fuerza, digamos, que no es tan potente como está acá, digamos. Y el timón también, este puede girar con más facilidad, porque la resistencia a moverlo es menor, ¿ya? Así que esa es la forma de poder tener timones compensados. Ahora pueden ser timones compensados con bastantes áreas de apoyo, como esta de aquí, o pueden ser timones compensados con una pequeña área de compensación, o acá también tienen una pequeña área de compensación, digamos. Y aquí hay varios, hasta aquí sale el timón equilibrado, que tiene un pinzote aquí abajo, tiene la mecha del timón arriba y tiene una pequeña área de compensación. Acá tenemos un timón desequilibrado, no me gusta mucho este término, pero en fin, donde tiene está solamente soportado por la mecha del timón, ¿ya? Entonces, aquí tiene una mayor cara de emparejamiento. Acá hay otros timones completos con skeg. El skeg es una pieza fundida y forjada que va soldada a la estructura, que es la que soporta el pinzote del timón.
Y después están los semicompensados con SKEC. Estos semicompensados con SKEC son bastante usados hoy en día en muchos barcos mercantes, se usa este tipo de timón, digamos. Aquí tenemos un timón, que acá tenemos este timón, está mucho más elaborado, tenemos la pala, tenemos el canto de salida, digamos. Acá tenemos una madre, una mecha, la limera, todo esto va sumergido, va metido, y aquí arriba está conectado con el servomotor. La parte superior está conectada con el servomotor. ¿Ya? Aquí va instalado la pieza del servomotor que ya habíamos visto, va instalada en esta parte. ¿Ya? Aquí va instalada esa pieza. Entonces, y básicamente todo esto va metido dentro del casco, digamos. Ahora, este timón tiene aquí un eje. Y acá tiene un pedazo de timón que se mueve también. Vamos a ver un video de eso para que lo vean, ¿ya? Para que se vea mejor ahí. Este video me parece que no tiene sonido, así que van a tener que escuchar a mí nomás. Ahí está, ¿ves? Ahí se ve ese timón que acabamos de ver. Ahí sale con sus formas, digamos, todos los detalles que tiene. Y este tiene un timón que tiene un área adicional, que cuando se gira el timón, se gira esa aleta especial, con lo cual se acentúa la capacidad de gobernar, porque el agua tiene no solamente escurre porque se mueve la pala del timón, sino que además tiene un movimiento adicional que le cambia con más fuerza todavía la salida del agua, y la caída del timón es mucho más potente, ¿ya? Ahí va instalado la mecha del timón, ahí se muestra cómo va, se instala el timón, se conecta, ¿no es cierto? Y ahí tiene la pala especial. Y allá a la derecha aparece la hélice, es una hélice CPP, que es una hélice de paso controlable, cuyas palas se mueven en forma individual, digamos, para adelante o para atrás. Y ahí tenemos la hélice moviéndose, el agua pasa, empieza a empujar el timón está centrado, ¿no es cierto? Y al estar centrado, ahí con el ángulo ese se ve que el efecto del agua aumenta mucho más, digamos, ¿ya? Con lo cual la caída del barco es mucho más rápida, ¿ya? Y hay varios timones de buques mercantes que son de unos 100 a los 180, 200 metros de hora más o menos, que usan sistemas de este tipo, ¿ya? ¿Qué tal? ¿Le gustó el video? Sí, profe. Sí, profe. Ya vale. Bueno, aquí tenemos estos timones, como les decía yo, estos timones son de barcos viejos, ya, de barcos, no viejos, barcos muy viejos. ¿Ah? Estos timones ya no se fabrican, ya los barcos nuevos ya no usan este sistema. Estos son como de barcos viejos, así como el buque Escuela Esmeralda, por ejemplo. Ellos tienen un timón parecido a este sistema, ¿ya? Pero la Esmeralda fue construido el año 53, creo que fue construida. Esos tienen timones de esta naturaleza. Los barcos nuevos ya no usan este sistema. Este mismo sistema anterior, acá tenemos otros. Este es como el que mostramos en el video, ¿ya? Este es un timón articulado o timón tipo Becker, que le llaman. Y este timón emplea un flap sujeto por bisagra en la popa del timón que gira en la misma dirección del timón cuando se da una orden de timonel, y añade un arco a la sección del timón, lo que aumenta considerablemente su empuje transversal en ángulos pequeños de timón. El modelo Becker es un timón compensado con el eje de giro más a popa que los timones convencionales, ¿ya? Entonces es un sistema bastante eficiente y se usa mucho en barcos de cierto tamaño. Claro, no los barcos los más grandes no usan este sistema, pero sí los barcos intermedios usan mucho este sistema. Este es un timón colgante. Esto es cuando no disponen de otro soporte que el superior. También he visto barcos mercantes con este sistema, estos timones colgantes, pero
también no son usados en barcos no muy grandes, digamos. Este compensado o balanceado, también se usa bastante, pero los que tienen apoyo abajo en la zapata ya no se usan tanto, digamos. Estos han ido disminuyendo por el tema de la fabricación, de la construcción y de todas esas cosas. Han tratado de eliminar, digamos, el efecto de la zapata aquí abajo, porque esto al final genera mucha turbulencia, mucho aumento de roce, digamos. Estos son los compensados, semi balanceados o semi compensados, son los más comunes hoy día, son los más usados hoy día en los barcos, muy usados son estos hoy día. Semi suspendido también le llaman, ¿por qué? Porque están conectados de una sola parte, ¿no? Y después están los timones de esta naturaleza, que son timones muy especiales. Estos son los timones Chilling. El timón Chilling es un timón con un perfil de forma especial que lleva incorporado unas placas de cierre en los cantos superiores e inferiores de la placa con el objeto de evitar el paso transversal del flujo de un lado a otro, y de esta manera aumenta la relación de alargamiento efectiva y en consecuencia la fuerza del timón. Este sistema se caracteriza por constar de un par de timones por cada hélice, lo que lleva a una serie de importantes modificaciones en lo que respecta al diseño, operación y maniobra. Los buques equipados con timones Chilling están dotados de hélices de paso fijo que giran siempre en un sentido marcha adelante, ¿ya? Entonces estos Chilling es un sistema raro ahí que permite cambiar el flujo, y cuando usted quiere dar atrás, cierra los timones y el flujo rebota sobre esos timones y se devuelve, ¿ya? Es un sistema bien novedoso, yo no lo he visto este sistema, pero se los menciono para que los conozcan. Aquí tenemos un sistema, acá por ejemplo este que está a la izquierda, este es un timón ya de barco grande. Estos timones son de esta forma, como pueden ver son tremendamente grandes, y los juegos que tiene ahí son muy pequeños, digamos, y son bastante robustos. Y aquí está la famosa skeg que yo le decía, que es la barra esta forjada que se instala ahí para soportar este timón. Acá está el timón este que habíamos visto, el Beckett, que tenía la aleta compensada, que ya la vimos. Y además, aquí si ustedes se fijan, la hélice trae una tobera. Esa tobera es la que permite también concentrar un poco el flujo del agua, la concentra sobre la hélice, ¿ya? Son distintos diseños de- son distintos diseños de timón, digamos, para que los vayan ustedes conociendo. También acá a la derecha podemos ver un timón que está lleno de ánodos de zinc. Esto significa que este barco no tiene corriente impresa instalada. En cambio, el de la izquierda, el timón gris, sí tiene sistema de corriente impresa instalado porque no tiene ánodos de zinc. Creo, no sé, ahí se ve, parece que tuviera. Pero generalmente los que no tienen ánodos de zinc es porque traen corriente impresa implementada en el sistema. Y aquí ven los famosos timones tipo Skeg que habíamos visto, ¿se acuerdan? Donde tenemos un Skeg que ahí tiene un pinzote aquí y después la otra arriba. Aquí hay varios modelos, este uno, acá hay otro parecido también. ¿Ya? Son tres modelos diferentes sobre el mismo sistema, ¿ya? Entonces, eh, pero como digo, estos Skeg también son bastante usados en los barcos hoy en día por la forma sencilla que tienen, digamos, y ofrecen muy poca resistencia también al avance, ¿no? Y aquí una de las cosas curiosas de esto es que ustedes pueden, por ejemplo, aquí, si ustedes se fijan en la pala de este timón, esta pala de timón tiene unos cototitos, ahí los ven esos cototos hacia arriba. Esos cototos, ¿qué es lo que son esos cototos? ¿Alguien sabe, no? ¿Será para generar roce, profe? ¿Ah? ¿Para generar roce? No, no, no. Estos cototitos son costuras. Entonces, lo que pasa es que aquí internamente el timón tiene Es el enchapado. obviamente, el timón internamente tiene unas estructuras metálicas, y la plancha
para soldar esa estructura metálica, como es tan pequeño el espacio y usted no se puede meter por dentro para soldar, entonces a la plancha le hacen una ranura, le hacen un objetillo, digamos, una ranura, y se suelda por fuera. Entonces todo el objetivo se suelda por fuera con la estructura que está dentro, digamos. Y por eso que se ve de esta forma, porque toda esta plancha está soldada por fuera, ya, a la estructura interior. Y se hace de esta forma porque como es tan chico el espacio, el soldador no se puede meter por dentro. Por eso que se usa este sistema. ¿Ya? Entonces a esto le llaman la soldadura de costura, que le llaman, ¿ya? Bueno, eso es a modo de información general, digamos. ¿Qué más tenemos? Bueno, según Solas, cada vez que se mete el timón, debe ser máximo 35 grados metido a una banda hasta los 30 o 35 a la otra banda y no debe pasar los 28 segundos. Eso es lo que dice Solas y es lo que dice también la sociedad de clasificación. O sea, ahora, entonces el concepto es que usted puede mover el timón de 35 grados de una banda a 35 grados de la otra banda con el barco full speed en 28 segundos. Ese es el requerimiento para los sistemas de gobierno. Y además los barcos tienen que tener una curva de evolución en aguas profundas, navegando avante a toda máquina y metiendo el timón 35 grados de estribor. Entonces el barco va avante y pone todo estribor, el barco se tiene que dar una vuelta, digamos, y llegar más o menos al punto donde estaba anteriormente. Ya esto se le conoce como la curva de Butakov, ¿ya? Que todos los barcos pueden hacerla a babor o a estribor, ¿ya? Y esto generalmente, esta curva es una curva evolutiva, que todos los barcos tienen una tabla que está en el puente y muestra, digamos, cómo se comporta el barco haciendo esa evolución. Y estas distancias están medidas en cables, ¿ya? ¿Cuántos cables? Cada línea representa un cable, digamos. Entonces, para ver cuántos cables son los que necesita el barco para dar la vuelta y quedar en un punto. Y esto se usa mucho cuando, por ejemplo, se usa el zafarrancho de hombre al agua. Se cayó hombre al agua y lo que tiene que hacer el barco es girar hacia estribor o hacia babor, dependiendo de dónde cayó la persona. Y cuando una persona se cae al agua, lo que hay que hacer es alejar la hélice de la persona. Si la persona se cayó por estribor, entonces el barco tiene que caer a estribor porque con eso la hélice se aleja de la persona que está en el agua. Y con eso da la curva evolutiva y el barco se acerca a donde se pone más cerca de donde está la persona. Entonces, mientras está evolucionando, la tripulación va a cubrir el bote de rescate y ya cuando está en la posición, en la última posición, el barco se para, se tira el bote y se va a rescatar a la persona. Esa es la forma de operar, digamos, ¿ya? Bueno, para eso son los sistemas de gobierno en caso de emergencia, en caso de hombre al agua, el zafarrancho hombre al agua. Men overboard se llama en inglés. ¿Qué más tenemos aquí respecto a esto? Dice, en el momento inicial de meter el timón se produce una escora, la banda a la que se mete el mismo, de duración muy pequeña, cambiando posteriormente de esta escora a la banda contraria. Esta escora inicial se produce debido a que el timón está situado por debajo del centro de gravedad. Entonces, claro, cuando uno cae una banda muy rápido, tal como se muestra acá en la figura, cae una banda, entonces el barco cae a la banda y se escora hacia la otra banda, ¿ya? Y después se compensa. Se cae una banda y después la otra. Esa es la forma de comportarse, especialmente en los buques chicos, estas escoras son bastante pronunciadas. Aquí se muestra, ¿no es cierto?, el efecto del timón a la vía. La función del timón es mantener el rumbo que lleva el buque o cambiarlo a voluntad del timonel, y si la pala está a la vía, su efecto es nulo y el movimiento del buque es rectilíneo, solo aumenta la resistencia a la marcha, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese es el concepto, o sea, dejar a la vía o en el centro del timón, el barco avanza recto en una sola dirección. Cuando usted cae a una banda, ahí, por ejemplo, cuando da avante, el rabeo de la popa a la banda contraria, entonces aquí caemos a babor, ¿ya? Y aquí se produce, digamos, la caída a babor de la embarcación, ¿ya? Y cuando el barco está avante, y después cuando usted tiene el timón en una banda,
está en una banda y el buque va a dar atrás, entonces se produce este efecto, digamos, de dar atrás, digamos. El agua incide en la bobadilla haciendo que la evolución del barco sea más pequeña, ¿ya? Entonces, también el timón, cuando usted mueve el barco hacia popa, depende de la forma del timón, es para dónde va a caer el barco también. Cae más lento, eso sí, es mucho más lento que antes, digamos. Bueno, a ver, ¿cómo están cómo está la nomenclatura, eh? ¿Cómo se llama el número 1? A ver, ¿quién me puede decir? Hélice. No, pues la hélice. El 1, creo que sería el 1. A ver. Hola. 1 es la pala de la hélice. Pala de hélice. ¿Estamos? Creo que el número 2 El eje. El eje. es el eje de cola. ¿Ya? Creo que el 3 es el cono de la hélice. Creo que el número 4 El núcleo. el núcleo de la hélice. ¿Eh? Creo que el número 5 creo que el número 5 bueno, el 4 podría ser el núcleo de la hélice, o como hay un ángulo ahí, podría ser también el ángulo de la pala, digamos, ¿ya? Y el 5 es el espacio donde va instalada la hélice. El número 6 es la pala del timón, el número 7 es la mecha del timón, el número 8 sería el descanso de la mecha del timón, y el número 9 sería el codaste, ¿ya? Bueno, les dejo esto de tarea, ¿ya? Capaz que lo pregunten en una prueba, en una de esas. Se nos acabó el tiempo ya, así es que espero que haya sido entretenida la clase. Voy a cortar la grabación y nos estaríamos viendo ¿cómo se llama? La próxima clase, digamos, ¿ya?